nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, seguimos en el día de la Pascua, prolongado a lo largo de la semana. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El himno de gloria del día de la Pascua, recuerden, se extiende a lo largo de toda la semana. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a nuestro Dios de más de los cielos, que esta tierra pasaron por el amado. Gloria a nuestro Dios de más de los cielos, que esta tierra pasaron por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Este Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios que guarda de los cielos, que en la tierra pasaron por el amado. Gloria a nuestro Dios que guarda de los cielos, que en la tierra pasaron por el amado. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado su palabra, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y le preguntaron: ¿con qué poder y en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos ha interrogado acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépalo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Esta
mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, porque el que nos dado a los hombres por él, que nosotros debemos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Aleluya, 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 Este es el día del triunfo del Señor. Día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor. Señor. Capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció a la orilla, pero los 2 discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red
a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como salieron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Antes de la homilía, para que no se me vaya a olvidar. Ayer a media mañana llamó el señor obispo auxiliar Mario Alberto, mejor dicho, nos mandó el saludo con uno de nuestros seminaristas. Él fue con Marco Medina Cervantes, el seminarista. Bueno, así es que gracias al señor obispo que se acordó de esta parroquia. Gracias. Viernes de la octava de Pascua, 17 de abril del año del Señor 2020. El hilo conductor de las dos lecturas de hoy y el Salmo. Su muy fuerte y profunda experiencia de Jesús resucitado lleva a Pedro a proclamar la salvación en el nombre de Jesús de Nazaret. Evangelio y luego la primera lectura. La piedra rechazada por los constructores, Salmo de hoy, y esa piedra rechazada llegó a ser la piedra angular de la construcción. La piedra angular es Jesús. Amén. Volvemos al Evangelio. Ya me adelanto a explicar qué es la piedra angular. Hemos oído tantas veces de la piedra angular. ¿En qué consistía? Bueno, en Israel había dos tipos de techos. El plano, lo que nosotros llamamos azotea en español. Pero también existían edificios que tenían bóveda. Bóveda. Entonces, la bóveda tiene un punto de referencia, de contacto de un lado con otro lado. Bien, ese punto
se podría hacer así juntando las dos paredes, apoyándose una en la otra y luego construir el resto. Pero pues a veces quedaba medio falseada y se podía derrumbar. Entonces la piedra angular era esto. Se cortaba una piedra de una sola pieza en forma de un arco. Así es que ya estaba hecha así. No eran dos partes, era una sola parte que se cortaba. Y de esa manera ya no se podía abrir por la parte alta, sino que esa era precisamente la piedra angular. Hacía ángulo, un ángulo, hacía un ángulo. Esa piedra rechazada, angular, era el signo de nuestro Señor. Toda la iglesia aquí tiene que estar tramada en Él. Pero los constructores rechazaron a la piedra angular, rechazaron la piedra que da estabilidad al edificio. Entonces, un edificio sin ese tipo de piedra se puede venir abajo. Así es que los mismos constructores, ¿qué cosa hicieron? Debilitaron lo que el Señor había construido, haciendo alusión al templo de Jerusalén. Ellos construyeron el templo de Jerusalén, los judíos en general, pero cualquier chico rato se podía venir abajo. Y de hecho, se vino abajo el templo de Jerusalén, no por desplome, no se desplomó, sino porque fue derribado. Tanto el primer templo, el que hizo Salomón, como el segundo templo, el que se construyó después de que los judíos regresaron de Babilonia a la Tierra Santa, fueron destruidos. Pero estamos en el mundo de los símbolos, por eso no hay necesidad de que cada símbolo o cada detalle del símbolo sea precisamente lo que eso significaría. ¿Me expliqué? Bien. Así es que esta es la piedra angular. Una piedra cortada como un ángulo, pero de una sola pieza. Así es que ahí estaba toda la fuerza. En Jeremías, capítulo 51, versículo 26, está bastante, ¿cómo se dice? Bastante descrita, bastante bien descrita la piedra angular. Aquí se llama piedra clave de bóveda. Piedra clave de bóveda. Bueno, este salmo, el 117, el 118 que estamos leyendo, es un salmo de los más fuertes que hablan sobre la resurrección de Jesús. Primera lectura. A pesar de que la iglesia tiene su mirada bien fija en Jesús de Nazaret resucitado, sin embargo, en su parte humana siempre ha tenido altos y bajos. Siempre. En todo lo humano puede haber altos y bajos. Por ejemplo, en un matrimonio puede haber altos, en donde parece que viven de luna de miel toda la vida. Bajos, pues de repente se destantean. Los alumnos, de repente puros cienes, pero a veces por muchas razones dan un bajón en sus calificaciones. Un enfermo, de repente se recupera y al día siguiente amanece malo. O sea, es parte de la vida humana, los altos y los bajos. Y la iglesia, que no nada más es divina, también es humana, nosotros somos el componente humano, también tuvo sus altos y sus bajos en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entre esos altos y bajos, escojamos uno sumamente claro, que es el crecimiento de los cristianos primitivos. Efectivamente, un ejemplo sobre los altos de la iglesia en su historia humana. La iglesia ya tenía 120 creyentes, como dice Lucas en el libro de los Hechos, cuando los hermanos se reunieron para elegir al que debía ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó. Hechos 1:15. 120
Después de la predicación de Pedro, en el día de Pentecostés, los cristianos subieron a unos 3,000 creyentes. De 120 a 3,000 creyentes, madre mía, la iglesia va subiendo en alto. Hechos 2:41. Tercer punto, es en donde entroncamos ahora nosotros. A raíz del milagro de la curación del paralítico de nacimiento y de la proclamación de Pedro sobre la acción de Jesús resucitado, en ese milagro, se añadieron unos 5,000 nuevos creyentes. La iglesia va en alto, a todo dar. Total, ¿cuántos creyentes son? 120, más 3,000, más 5,000, son 8,120 creyentes. La iglesia va subiendo, subiendo. Ahí está en su etapa de altos, pero no de bajos. Ahora un ejemplo sobre los bajos de la iglesia en su historia humana. Pedro y Juan son detenidos. Ahí está ya. ¡Pum! Antes la parte alta, ahora la parte baja. ¿Ven? En todas partes hay altos y bajos. Por eso no nos tenemos que desesperar ni desanimar. Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos aprehendieron a los apóstoles Pedro y Juan. Pero como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. La causa de su encarcelamiento. Los apóstoles Pedro y Juan enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Acuérdense que entre este grupo que toma prisionero a los apóstoles están los saduceos, que no creían para nada en la resurrección de los muertos. Tercer paso, el interrogatorio al día siguiente. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén, no nada más esos 3 grupos ya mencionados, sino que se reunieron 6 grupos. 8 grupos. Allá van. Los jefes del pueblo, cuéntenos, 1. Los ancianos, 2. Los escribas, 3. El sumo sacerdote Anás, 4. Caifás, 5. Juan, 6. A este Juan, algunos manuscritos lo llaman también Jonatán. Quizá haya tenido un doble nombre, Juan Jonatán, Jonatán Juan, o lo que haya sido. Bueno, el séptimo, Alejandro, un tal Alejandro. Finalmente, cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. 8º grupo. ¿Y cuántos eran los que pertenecían? Pues eran muchos, quién sabe cuántos habrán sido. Fíjense cómo el grupo en la misma noche y en la madrugada se puso bien gordo. Empezaron simplemente 3 grupos, acabaron siendo 8 grupos para acusar a los apóstoles. Ahí está el sube y baja. La pregunta crucial que les hacen: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Preguntaron las autoridades judías a Pedro y a Juan. La respuesta de Pedro fue valiente. Bien sabía que estaba en el ojo del hormiguero, pero no por eso disminuyó la intensidad de la respuesta. Este es el tercer discurso de Pedro, ahora que va a hablar, el tercero ya. 2 discursos Pedro ya había dirigido al pueblo después de Pentecostés, Hechos 2, 14 al 36, y después del milagro de la curación del paralítico de nacimiento, Hechos 3, 11 al 26. Ahora el tercer discurso
va dirigido a las autoridades judías. Aquí demuestra Pedro la valentía. Ahora está dirigiéndose a las autoridades judías. Ellas como diciendo, ¿qué nos vas a enseñar tú? Pero ellos tuvieron la culpa. Le preguntaron, ¿por qué haces esto? Después de la conversión de los 5,000 judíos, eso fue lo que causó la admiración a las autoridades judías. Oye, este nos va a dejar sin nadie. Se van a oír mariachi a otro lado. Hechos 4, del 8 al 22. El resumen del discurso de Pedro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, afirma que es Jesús de Nazaret quien hizo el milagro a favor del paralítico de nacimiento. Ese Jesús de Nazaret es aquel a quienes ustedes, la autoridad judía, crucificaron, pero que Dios lo resucitó de entre los muertos. Vaya diferencia. Fíjense con qué valentía y con qué claridad Pedro contrapone a la autoridad judía con Dios. Ustedes le hicieron una cosa a Jesús de Nazaret. Dios le hace lo contrario. Ese Jesús de Nazaret es aquel a quien ustedes, la autoridad judía, crucificaron. Vean lo que hicieron contra Jesús, lo crucificaron. Pero que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué tal? Qué valiente, ¿verdad? Qué atrevido. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular, la piedra clave de la bóveda. Cortada la piedra en una sola pieza. Los constructores, bueno, ya los constructores de los dos templos ya habían muerto desde cuándo. Sin embargo, la autoridad judía viene siendo todavía una continuidad de la autoridad judía de antes. Así es que al decirles ustedes, está muy bien dicho, porque son los descendientes directos de aquellos que hace tiempo y siglos habían construido el primer templo y el segundo templo. Si no habían metido la mano en la mezcla, si mezclaron su grito de crucifícale ante Poncio Pilatos. La misma cosa. Pedro cierra su discurso atrevidísimo diciendo, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que debamos salvarnos. Hechos 4, versículos del 8 al 12. Así es que aquí ya no tiene nada que ver Moisés, aquí no tiene que ver ya nada ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. El único que cuenta de ahora en adelante es Jesús, al que ustedes crucificaron. Amén. Pero para que se les quitara, Dios Padre lo resucitó. Sí. Interesante, ¿verdad? Sí. Hago una pequeña reflexión a esta primera lectura. ¿Qué valentía tendríamos nosotros para defender la personalidad de Jesús? Como lo hizo Pedro en aquella ocasión, arriesgó su vida para defender la personalidad de Jesús. Acordémonos que la iglesia, la única iglesia que fundó Jesús, la católica, es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, del 22 al 23. Y si es el cuerpo de Cristo, la iglesia es parte de la personalidad de Cristo. Entonces, me hago yo la pregunta, ¿cómo la defenderíamos a la iglesia ante los protestantes? Porque no podemos defender a Cristo porque ya ascendió al cielo. Pero sí, aquí se quedó su cuerpo místico, la iglesia. ¿Cómo defendemos a Cristo místico en la iglesia? Contra los protestantes. Como Pedro lo hizo en la lectura de hoy. ¿Tendríamos esa valentía? ¿O la intentaríamos defender por no saber cómo defenderla? Como gallinas espantadas,
que echan a correr y cacareando ante la presencia de los protestantes. Esa es nuestra defensa. O también la otra defensa que muchos católicos hacen. Ven que llegan y se meten debajo de la cama. Pero se meten solamente hasta el gogote, porque el resto del cuerpo ya no les cabe abajo. ¿Me entienden, verdad? Digan que sí o que no. Sí. Claro que sí. Bueno, esa es la primera lectura. De veras, en serio, ¿cómo defenderíamos nosotros a Jesús? Y en este caso, ¿cómo defendemos a la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que estar al tanto de la palabra de Dios. Si no en los detalles, ni siquiera la cosa más difícil, al menos una barruntada debemos de tener. ¿Cuántos católicos viven toda la vida con la embarrada que se les dio en el sí para prepararlos a la primera comunión? Hicieron la primera comunión y jamás regresaron a la doctrina. Y luego encima no vienen a misa. ¿Cómo van a escuchar algo de la palabra de Dios? Llegan los protestantes a su casa y ahí están temblando. Diles que no estoy. O la otra es meterse debajo de la mesa, de la cama. No van a caber. Más de la mitad del cuerpo va a quedar afuera y van a estar solamente pataleando. Bueno, pasemos al Evangelio. El Evangelio está como todo escrito de Juan, macanudo. El evangelista Juan nos presenta otra aparición, la tercera, de Jesús resucitado a los suyos. En la primera aparición, dice el apóstol, el primer día de la semana. ¿Cuándo era el primer día de la semana? Domingo. Lo que nosotros llamamos domingo. Era el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque la semana se cerraba con el sábado. Porque el séptimo día descansó el Señor. Entonces el sábado para ellos sigue siendo el último día de la semana. Eso, la primera aparición. Juan 21. La segunda aparición, ya no estaba Judas Iscariote ya había salido. Y además Tomás estaba ausente. En la tercera aparición, que es la que hemos leído hoy en el Evangelio, ya capítulo 21, verso 1, donde se da la pesca milagrosa. Aquí también traigo una hoja llena de griegos y de cosas, pero para poder ser breve, no la toco. Ahí se queda. Ahí muere. ¿Quiénes estaban en la pesca milagrosa? Fueron por su riesgo. Pedro. Segundo, Tomás, el mellizo. Tercero, Natanael, el de Caná de Galilea, que luego lo conocemos a Natanael como Bartolomé. Luego dos más, los hijos de Zebedeo, Santiago el mayor y Juan. Ya van 5. Sin nombre están 2, pero ahí están, por lo tanto son 7. Ya les explicaré el símbolo del 7. Pedro toma la iniciativa de ir a pescar. ¿A dónde fueron a pescar? Pues quién sabe. A lo mejor, es lo que más se ha opinado, fueron a Betsaida, ahí en donde desemboca el río Jordán en el mar de Galilea. ¿Por qué? Pues porque el río lleva muchas cosas que los pescados pueden comer. Entonces ahí se juntaba mucho el pescado. Además, la palabra Betsaida significa puerto pesquero, porque era el lugar donde más pesca había. Puerto pesquero. Bet, en hebreo, es la puerta, la casa, ¿no? Y luego, pesquero, Saida.
Saída es el pescado. Bueno, y además de allí eran Pedro, Andrés y Felipe, acuérdense. Eran originarios de allí, aunque luego se fueron a vivir a otra parte. Otro detalle que hay que tomar en cuenta. En el Evangelio no leemos en este caso de hoy que el mar era el mar de Galilea o mar de Genezaret, porque tanto la palabra Galilea inmediatamente nos lleva a la Tierra Santa. Genezaret también es una palabra hebrea que nos lleva a la Tierra Santa, sino que tiene nombre que no es hebreo y que no es de la Tierra Santa. Tiberíades, mar de Tiberíades, porque allá cerca se fundó la ciudad de Tiberíades en honor del emperador Tiberio. Tiberio fue el emperador que reinó en el imperio cuando la crucifixión de Cristo Jesús, pero ya llevaba tiempo atrás. De esta manera, Jesús inicia, como siempre, un nuevo signo. Él, la divina providencia, permitió que fueran a pescar al mar de Galilea o mar de Genezaret. Galilea por Galilea, porque está en la región de Galilea. Genezaret, Kineres, en hebreo, Kineres, porque es el sonido del arpa, Kineres. Y las olas del mar de Galilea suenan como arpa, suavecito, suavecito, suavecito. Excepto cuando hay tempestades, ¿no? De esa forma, van a un lugar con nombre pagano, Tiberíades, para indicar que los apóstoles a su debido tiempo tienen que salir de Israel e ir a tierra de paganos, simbolizado en la palabra Tiberíades, y predicar también allá. ¿Está claro, no? Sí. Perfectamente claro. Así Jesús les está diciendo, o ya está adelantando el vayan a todas partes. Cataholicón. Junten las dos palabras cataholicón y va a resultar católico. Entonces, ¿quién hizo a la iglesia ser católica? Cristo Jesús. Y no le dio el nombre de católico para diferenciarlos de los bautistas y de los demás, porque todavía no había sectas. No es nombre de diferenciación, es nombre de misión. Vayan a todas partes. Mi iglesia es misionera. No es para que estén sentados. Vayan a todas partes. Estos 7 apóstoles están juntos. Llegan juntos al lago. Juntos van a pescar. Juntos fracasan porque no pescan nada en un principio. Pero luego cuando Jesús se acerca a ellos, pueden pescar y se dio la pesca milagrosa. 7. Pero están juntos. Por el hecho de estar juntos, ¿qué pasa? Están formando comunidad. Comunidad. Están juntos. Comunidad. Dios es comunidad. Donde está Dios Padre, está Dios Hijo. Donde está Dios Hijo, está Dios Espíritu Santo. Comunidad. Amén. Pero todavía no aprenden a vivir en comunidad porque tienen la cabezota cerrada. Y además están sin Jesús. Entonces, ¿qué comunidad es esa? Nada, no es comunidad. Pero están aprendiendo a formar comunidad. Al menos ellos ya están juntos, aunque no está Jesús con ellos. Ya cuando Jesús se junte con ellos, estará la comunidad hecha. Ahora vamos a ver lo de el número 7. Para esto hay que contrastarlo con el número 12. ¿Por qué? ¿Cuántos son los apóstoles? 12, que representan a las 12 tribus de Israel. Aquí son 7 apóstoles. De los 12 apóstoles, aquí hay 7. ¿Y por qué 7? Los otros se quedaron en su casa. Lo que sea, lo que nos importa es el significado del número 7. ¿Cuántas eran en la mentalidad judía de aquel entonces, según el libro del Génesis? ¿Cuántas eran las naciones del mundo entero? 70. Te quedaste muy atrás, Kika. 70. Pero ya les dije que como estos son
números simbólicos, no hay que tomar el nombre en su precisión aritmética. Entonces, si son 70 las naciones del mundo, son 7 los apóstoles, están en Tiberíades, en el lago de Tiberíades. Jesús los está preparando para decir, vayan al mundo entero. Ya no hay que contar al mundo por 70 naciones. Ahora es el mundo entero, es la meta de su misión. Amén. Con ustedes los 12 apóstoles. Sí. Luego vendrán, después de los 12 apóstoles, vendrán los sucesores de los 12 apóstoles, que son los señores obispos. ¿Qué tal? Wow. Bueno, buena enseñanza. Otro contraste entre 12 y 7. ¿Cuántas multiplicaciones de panes y de peces hubo? 2. ¿Cuántos canastos sobraron en la primera multiplicación? ¿Cuántos canastos de trozos? 12 o 7. 12 canastos. En la segunda multiplicación, ¿cuántos canastos sobraron? 7. 7. Bueno, otra vez 12, 7. Y seguimos. Jesús mandó 2 veces a discípulos de él a misionar. Una misionada que fue misionada, pero también fue causa de entrenamiento para los discípulos. ¿A cuántos apóstoles mandó Jesús a la misión? 12. Y en la segunda vez, ¿a cuántos mandó? 70 discípulos. 70 relacionado con 7. ¿Cuántos fueron los apóstoles? 12. Judas falló, pero se eligió otro y el número se completó. ¿Y cuántos fueron los diáconos? 7. 7. ¿Ya ven? 12, 7, 12, 7. ¿Ya ven en lo que me divierto yo? Salieron a pescar. De la comunidad fueron al mar y además fueron sin Jesús y era de noche. Según los pescadores, pues se pesca en el mar, lógico está. Y se pesca de noche. Bueno, se ve que los pescados son nocturnos. Pero miren qué interesante. De la comunidad fueron al mar. ¿Dónde está de ordinario la gente? ¿Dónde está de ordinario? En la tierra. Y sin embargo dejaron la tierra para ir al mar, para poder ejercer su ministerio, su misión, su trabajo ordinario, pescar, porque siempre el Señor se murió y sepa Dios en dónde anda, se aparece aquí, se aparece allá, pero nos dejó plantados sin chamba. Vamos a seguir en el mar. Así es que de la comunidad que está en tierra, se fueron al mar a seguir ejerciendo su trabajo. Pero se fueron sin Jesús. Sí, pero ¿y dónde está? Y además se fueron de noche. Yo creo que eso fue lo único a lo que le atinaron, porque las grandes pescas siempre son de noche. Pero cuando se desaparece Jesús, se acerca a ellos. Y aquí se cumplió lo que dice Jesús en el Evangelio, Juan 15:5. Sin mí no podéis hacer nada. Amén. Por eso ustedes, expertos en pesca, no habéis hecho nada, porque no habéis contado conmigo. Cierto. Amén. ¿Qué tal? Bueno, pues. En cambio, conmigo van a dar mucho fruto y ahora lo van a ver. Jesús presente en la playa, lógico, de la playa pasa al mar. Al llegar ya la mañana, prepara el desayuno, el almuerzo. La playa es el lugar que está entre la tierra firme y el mar. La tierra firme, donde está Jesús preparando el almuerzo. Y está en el mar, entre la tierra firme y el mar, donde están los apóstoles.
Uno en la tierra, los otros en el mar. Ah, pero excusan estar en el mar sin Jesús. Somos pescadores de profesión. No vamos a pescar en la tierra, vamos a pescar en el mar. Tiene lógica, pero les faltaba lo extra. Les faltaba la presencia de Jesús, que no tiene lógica. Él está. La comunidad se ha cerrado en sí misma. Claro, se querían muy pescadores, se han cerrado en su mentalidad. Tenemos que estar en el mar. Se han cerrado también en el trabajo. ¿Por qué tenemos que esperar a Jesús? Él no fue pescador. Nosotros somos pescadores de profesión, vamos a pescar. La comunidad se cerró en sí misma. La comunidad se cerró en su trabajo. Y así nosotros podemos excusarnos para no venir a misa, para no comulgar, para no confesarnos, para no recibir los demás sacramentos. Ay, es que yo ahorita estoy haciendo esto, es que estoy muy ocupado, es que. Te estás encerrando en ti mismo. Vas a fracasar. Porque sin Jesús no se puede hacer nada. ¿Les está gustando? Sí, Padre. Ay, Dios mío, ya me pasé 5 minutos. El versículo 6. Les pregunta Jesús que han pescado. Nada. Echen las redes por el lado derecho. ¿Qué habrán dicho los apóstoles? Nosotros somos profesionales, tú no eres nada, tú no sabes nada de pesca. Y sin embargo, ya estaba amaneciendo. Era como para decir, Señor, a la luz del día los pescados los mandan ahí. Sí, uno que otro tonto sale por ahí. Además, echen la red por el lado derecho. Señor, ¿qué nos dices a nosotros? Y echamos la red por los 4 costados de la barca. Ahora, ¿por qué la precisión del lado derecho? Y todavía no entendían que era el Señor. No entendían. Todo el mundo estaba, pues, preguntándose en silencio el uno al otro. Pero el apóstol Juan dijo, ¡es el Señor! ¿Y por qué Juan fue el que lo descubre? Ah, es que el corazón del que ama ve lo que el ojo no puede ver. Sí. Wow. Fíjense. Sí. El corazón del que ama ve lo que el ojo humano no puede captar, no puede contemplar, no puede ver. Pónganlo como lo quieran. Por eso Juan lo descubrió. Es el Señor. Y en Pedro inmediatamente se da un cambio. Dice el texto que se había quitado la túnica, o sea, estaba en cueros, lo que llamamos así vulgarmente. Se pone un vestido, una túnica, porque no la tenía puesta. ¿Por qué? Porque la túnica larga estorba para nadar. Simplemente, estorba para nadar. Y además se echa al agua. 2 detalles que vamos a tomar muy en cuenta. Estaba desnudo antes de saber que era Jesús. Pero esta desnudez no nada más era la seguridad de no enredarse para poder nadar en caso de caerse o de la necesidad de nadar, sino que también aquí Juan le da un sentido místico. Pedro no posee el vestido propio para nadar al lado de Jesús. O sea, Pedro no posee la fuerza propia de la misión. La misión, el trabajo de antes era pescar, pero a partir de ahora, al juntarse con Jesús, la misión de pescar ya no será pescar animalitos, ahora será pescar hombres. Amén. Por eso tienes que ponerte una nueva camiseta. Wow. Ahora eres del ¿cómo se llama? Del América. Pues del América te van a cambiar al Guadalajara. Te tienes que cambiar de camiseta. Aquí también tú, como pescador, te quitaste la ropa en caso de que hubiera necesidad de
de nadar y no te enredaras en la túnica y las piernas. Pero ahora ya no vas a estar en la situación de pescar pescados, sino ahora pescar hombres. Como se lo digo, yo te haré pescador de hombres. Entonces, tienes que cambiar de misión, tienes que cambiar de camiseta. Eso es lo que significa. Además, ¿cómo vas a ser pescador de hombres? Tienes que estar al servicio de los demás. Amén. Fíjense un contraste volteado al revés. ¿Qué hace Jesús para servir a los apóstoles cuando les lavó los pies? ¿Se puso el manto o se lo quitó? Se lo quitó. Pedro hace al contrario, se lo pone. Pero no porque esté atarantado, sino porque dice, hey, yo tengo que cambiar de actitud. ¿Queda claro? Y además se echa el agua. Ahora se echa el agua vestido. Se puede ahogar, pero con eso está diciendo, yo tengo que estar dispuesto, como nos ha dicho Jesús, de dar la vida por los demás. ¿Qué tal? Muy bien. Así es que Jesús mismo les volteó los detalles de la pesca. Pescaban desnudos para poder nadar en caso de necesidad. Y ahora cambian de camiseta. La camiseta es ahora traerla puesta. Además, con la camiseta puesta, o sea, con la túnica, te puedes ahogar. No le hace. Tenemos que dar la vida por los demás como la dio Cristo. Qué interesante. Muy bien. ¿Está claro? Sí. ¿Les está gustando? Sí. En tierra, el pescado asado y el pan que encuentran los apóstoles cuando regresan a la tierra firme, allí el Señor les hará entender que aquello es símbolo de la Eucaristía. Símbolo nada más, no la Eucaristía. También el llegar a tierra firme tiene otro sentido. Se le añade otro sentido. ¿Cuál es? Los antepasados de los judíos en la época de Moisés, a donde iban caminando por el desierto de Sinaí, a la tierra prometida. Entonces, para los apóstoles que andaban en el mar sin Jesús, regresar a tierra firme, pero con Jesús, es como los judíos antiguos que llegaron a encontrar la tierra prometida. ¿Qué tal? Yo siempre digo, como uno es pobre y feo, ni caso le hacen a uno, ¿no? Eso lo digo aquí en la comunidad, aquí. A ustedes no, porque les dice Jesús, 2 hojas más y ya, esto, madre mía. Traigan pescado. La misión, el trabajo. ¿Quién lo llevó a cabo? Los apóstoles. ¿Quiénes pescaron? Ellos, los profesionales de la pesca. Pero ahora Jesús está con ellos. Así es que ahora la pesca humana, el trabajo humano, se va a dignificar. Y no solo dignificar, se va a divinizar, porque ahí está Jesús. Amén. Y eso es lo que nosotros vivimos. Es lo que nosotros vivimos. Nosotros trabajamos, sí, pero sin Jesús. Porque no le ofrecemos lo que estamos haciendo. Lo hacemos a un lado, de estorbas, fuera. Entonces nuestro trabajo no queda dignificado. Nuestro trabajo no queda divinizado. Antes del seminario siempre nos enseñaban, cada vez que empecemos una acción, lo que fuera, ¿cómo la empezábamos? En un segundo, Señor, te ofrezco esto. A la Virgen le decíamos, Virgen Santa, Madre Santa, con lo que sea, que cada letra que escriba sea un acto de amor a ti. A mí me quedó esa, llamen la manía, llamen lo que quieran, aquí está la lobita, la secretaria. Todas mis hojas siempre tienen una cruz arriba. Señor, lo que escriba, te lo ofrezco a ti. Ya se acabó. Esto fue lo que hicieron ahora.
Ellos van, ni cuenta se dan, no tienen ni idea, pero ahí van arrastrando los pescados enormes, no, lagartijas, atún. No, el atún es un pescado enorme, ¿no? Pero no saben lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Al llevar el fruto de su pesca, el fruto de su trabajo a los pies de Jesús, el fruto de su trabajo quedará divinizado. Amén. Tendrá mérito para el cielo. Sí, Nosotros trabajamos, lo hacemos aquí, pero sin pensar en Jesús, sí, sin meterlo en nuestra acción. sí. Oye, pues ¿qué cosa esperas para el cielo? ¿Cuánto desperdicio de nuestro trabajo? Sí. Otra cosa importantísima. ¿Qué encontraron cuando llegaron allá? Brasas, muy bien dicho, Quique. Brasas. ¿Y qué les recuerda eso? Fue un acto de amor a Pedro. ¿Alrededor de qué estaban los del sumo sacerdote, los criados y eso? Porque estaba haciendo frío. Y frente a eso, Pedro negó a Jesús. ¿Qué era eso? ¿Dónde fue? En el palacio del sumo sacerdote. Yo no lo conozco. Y 3 veces lo negó. Ahora Jesús dice, Pedro, acércate. Estas brasas te tienen que recordar las veces que me negaste. Pero yo te perdono, Pedro. No te apures. ¡Wow! ¡Qué maravilla, Dios mío! Sí, amén. El amor de Jesús. Ahora nos queda solamente la cuestión del número 153. 153 peces grandes. En la término, bueno, ahorita al final de eso hablo. ¿Y qué significa 153? ¿Por qué no 154? ¿Por qué no 152? ¿Por qué precisamente 153? Bueno, ¿sí lo saben ya? No, allá va pues. El número 153 automáticamente uno piensa, bueno, es el número 150 más un 3. ¿Verdad? 150 más un 3. ¿Y cómo se forma el 150? 3 veces el 50. 50, 50, 100. Más 50, 150. Más el 3, que es que hay que descubrir también. Allá va. ¿Cuántos hombres había? Hombres sin contar mujeres y niños en la primera multiplicación de panes y peces. 5,000. Aquí está ya 150, pero elévenlo a 1000. Además, el número 3, ¿de dónde sale? Es que así como los apóstoles trajeron su pesca con valor humano y la pusieron acerca de Jesús y la pesca quedó santificada, así también el número 50, al ponerlo junto al número 3, el número 50 queda santificado. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres vio Abraham cuando pasaron frente a su tienda y los saludaron? ¿Cuántos hombres fueron? 3. Génesis 18:2. Isaías, ¿cómo habla de el Señor? Santo, santo, santo. Otro 3. Entonces aquí el número 3 significa Dios. Amén. Los 3 hombres no eran dioses, pero eran enviados por Dios. Isaías 6:3 significa, nos da a entender, Dios es el santo de los santos. 3 veces santo. Entonces, aquí tenemos lo material de nuestro trabajo humano,
queda divinizado por Dios, el número 3. ¿Qué les parece? Muy bien. La red no se rompió. ¿Qué pasó con las vestiduras de Jesús cuando lo desnudaron para clavarlo en la cruz? Se las repartieron. El manto fue repartido después de que lo rifaron. Echaron suerte sobre él en 4 partes. ¿Right? Sí. ¿Y qué pasó con la túnica? No es que no se haya roto, es que no la dividieron. Los mismos soldados dijeron, no la dividamos, rifémosla, porque era una túnica inconsútil, o sea, sin costura, tejida de arriba abajo, en una sola pieza. 2 ideas diferentes, pero se complementan. Cristo representado en su túnica y su iglesia también, no se puede dividir. Pero la túnica no dividida tiene que llegar a los 4 puntos cardinales, al mundo entero. Catajolicón. ¿Qué tal? Muy bien. Así también la red de la pesca no se rompió a pesar de los muchos pescados. La iglesia tiene la capacidad de abarcar al mundo entero en una sola iglesia. Amén. No necesita de más sectas y no hay ni necesidad. Amén. ¿Qué tal? Muy bien. La túnica de Jesús era el símbolo de la túnica sacerdotal. El sumo sacerdote siempre andaba con una túnica inconsútil, tejida de arriba abajo. O sea que Jesús muere como sumo sacerdote. Juan 19, 24. Jesús en la última cena había pedido al Padre Dios que todos sean uno. Juan 13, 35. Ahí está, la túnica no dividida. Y les dice el Señor a los apóstoles, vengan a almorzar. Con eso que está dando a entender Jesús, que Él, aunque es el Señor, sin embargo, también es el amigo de todos. Amén. ¿Qué tal? Muy bien. Última hoja. Madre mía. Nadie se atrevió a preguntarle quién eres tú. Right? Pero esta pregunta ya nos había salido en el Evangelio de Juan. Al principio del Evangelio. Esto fue lo que los indagadores le preguntaron a Juan Bautista. ¿Quién eres tú? Juan 1:19. Porque hace cosas raras Juan Bautista. ¿Quién eres tú para hacer esas cosas? Pero también le preguntan a Jesús, ¿quién eres tú? Cuando dijo, si no creéis que yo soy lo que soy, no tendréis vida en vosotros. Pues ¿quién eres tú? Porque según tú hay que creer en ti para podernos salvar. ¿Quién eres tú? 2 veces nada más sale en el Evangelio. Como pregunta directa. Juan, ¿quién eres tú que haces cosas raras? ¿Quién eres tú, Jesús, que dices que el que no crea en ti, el que no se adhiera a ti, no tiene vida eterna? Pues, ¿por quién te crees? ¿Por quién te tienes? ¿Quién eres tú? Es lo mismo que nos tenemos que preguntar nosotros. ¿Quién es Jesús para mí? Y nuestra respuesta la tenemos que dar tomando en cuenta todo el capítulo de hoy. Tú eres el que santifica el trabajo humano. Amén. Si lo santificas, es que eres Dios. Sí. Tú eres el que hace todos los milagros, pero que también necesitas de nosotros. Tú eres, Jesús, el que prepara el almuerzo, pan y pescado, los mismos ingredientes que en las multiplicaciones de peces y de panes. Pan y pescado. Pan y pescado. En el pescado ya va la carne. Sí, pero faltaba el vino. ¿Ok? Allí queda eso en el suspenso. Es una preparación que está haciendo Jesús.
Pero ¿qué relación tiene la multiplicación milagrosa del Evangelio de hoy con las otras dos multiplicaciones? Oye, esencialmente la misma cosa. Las circunstancias cambian. Pan y pescado, pan y pescado, pan y pescado. Jesús pregunta a los apóstoles, hey, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Pues nada, lo que tenemos no va a alcanzar. Ah, pero aquí estoy yo. Ahora va a alcanzar. Amén. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos tenemos que dar a quién eres tú, Jesús? No hay que esperar ni que Él hable. Ya nuestra cabecita, después de leer esto, no estamos tan tarados para no entender, hombre, por favor. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús de Eucaristía. ¿Qué tal? Amén. Yo soy Jesús de Eucaristía. Yo soy Jesús que sigue comunicándote mi vida divina Amén. en la Eucaristía. Amén. Por eso no vuelvas a preguntar quién soy yo. Porque mi mera presencia percibe particularmente la vida eterna del Padre Dios. Amén. Porque es como soy el Hijo del Padre, tengo que tener la vida del Padre, el ser del Padre. Si no, no sería hijo de Él. Por eso la multiplicación de panes y de peces en el Evangelio de Juan, capítulo 6, ¿a dónde lleva? A la Eucaristía. Primero se dio la multiplicación, luego vino el discurso. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Amén. La inmanencia divina. Sí. Jesús ascenderá al cielo. Ascenderá al seno del Padre Dios. Todavía está muy reciente la resurrección. Pero el pan eucarístico, pero en el pan eucarístico, Jesús siempre seguirá presente, aunque ascienda al cielo. ¿Quién eres tú? Podríamos preguntarle. Yo soy el que asciende al cielo, pero a la vez estoy contigo Amén. en la Eucaristía. Sí. Reflexión. No comulgar es igual a no aceptar a Jesús presente en el pan consagrado. No comulgar es igual a, o en lo peor de los casos, es igual a rechazar a Jesús. Él se da, pero yo no lo recibo. Eso es rechazar a Jesús. Entonces, ¿por qué estamos sufriendo por la ausencia de Jesús? Porque nosotros mismos somos los que provocamos esa ausencia al no recibir a Jesús en la Santísima Eucaristía. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Les gustó? Muy bueno, Padre. Buenísimo. Vino y paz en oración que esperan el milagro del Señor. Nuestra ofrenda sobre su santuario.
hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza de su nombre, nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de tu gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de tu gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará. No pasará. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana al Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de tu gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de tu gloria está. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. El Señor Jesús, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de este mal del coronavirus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes ató. Se cruzó por mis ojos cansados mientras en mi vida buscando tu amor. Pescador, en mis manos has puesto las redes que puedan ganarte la pesca mejor y a llevarme contigo en la barca. Me nombraste Señor pescador, pescador. Entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló. Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena surgieron tu voz, pescador. En mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor y a llevarme contigo en la barca. Me nombraste Señor pescador, me nombraste Señor pescador, me nombraste Señor pescador. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. 150 peces grandes. 150. Quiten el 3 que nos queda, 50. ¿Y qué son 50? 3 veces 50. Pero juntos y con el múltiple de 3, el 3 nos recuerda la divinidad. Dios nuestro Señor, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, santifican y divinizan lo que nosotros hacemos. Pedimos al Señor por nuestros seminaristas, para que todo lo que hagan lo refieran a Dios nuestro Señor, y así le puedan dar a la comunidad todo el trabajo humano, pero ya divinizado. Ya mejor me callo. Ya.